director de Reporte Global y un consultor político con mucha experiencia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente, buenos días, Jimmy. Muchísimas Gracias. gracias por la entrevista. Ya. Gustavo, hay muchas historias que se han tejido alrededor del TLC, ¿no? Pero nos gustaría saber de alguien que maneja estos temas, incluso en comunicación, ¿por qué es bueno, si es que lo es, o por qué no es bueno que Ecuador finalmente se incorpore a este mercado gigantesco de la China? Bueno, por muchas circunstancias, primero, no hay que satanizar a todos los tratados de libre comercio, pero tampoco hay que mirarlos como una panacea si es que las condiciones entre los asociados no son equitativas. Y ocurre precisamente lo que tú señalas, Jimmy. En el caso del Ecuador, las condiciones no son equitativas, porque primero, la pregunta de cajón, ¿qué puede necesitar China como de una potencia tan grande de un Ujú. país tan pequeño como el nuestro? O sea, China es la mayor fábrica de producción de cualquier tipo de productos en el mundo. De todo. Y la nuestra, así es, y la nuestra es una economía absolutamente frágil, dependiente y evidentemente en crisis en los actuales momentos. De manera que esa pregunta se resuelve cuando se empieza a analizar el contenido de este Tratado de Libre Comercio, y recordemos que empezó en el gobierno de Guillermo Lasso en medio de un velo de absoluta opacidad. Tanto es así que en la primera etapa del Tratado de Libre Comercio los detalles del mismo fueron declarados reservados por el Guillermo de Lasso. Cosa Ya. rarísima cuando era un gobierno acostumbrado a divulgar, a promover cualquier tipo de cosas para fortalecer la imagen muy negativa que empezaba a cargar desde mucho tiempo durante su gestión. Hay un dictamen de la Corte Constitucional que luego empieza a cambiar curiosamente y que tiene relación con el altísimo riesgo de impunidad con el que se otorgaría a partir de este TLC a las inversiones chinas en el Ecuador, y que está en el capítulo 13. Ese Ya. capítulo del acuerdo prohíbe alegar derechos internos, incluidos los derechos constitucionales del Ecuador, en los procesos de mediación y arbitraje, lo que resulta particularmente grave si se toman en cuenta las vulneraciones de derechos humanos, colectivos, ambientales y la naturaleza de las mismas en los que han incurrido dichas inversiones ya en el Ecuador. No nos olvidemos del caso Sinohydro, 76 millones de dólares investigados por corrupción por nuestra fiscalía. Y obviamente eso llama mucho la atención, porque en esas circunstancias nosotros como Ecuador no podríamos jurídicamente reclamarle el incumplimiento o la afectación de Ya. derechos constitucionales o del medio ambiente a la China. A la China, claro. Ahora, Gustavo, para graficar un poco, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros, por ejemplo? Porque he visto, por ejemplo, que no medianos empresarios, pero sí emprendedores han dicho que les resulta favorable entrar a ese mercado. ¿Qué le puede vender Ecuador a la China? Bueno, la China necesita una cantidad enorme de productos y de insumos para mantener su economía, para satisfacer lo que se conoce en varios textos académicos como el hambre, el apetito voraz de la economía china. Incluso se cuentan muchas cosas alrededor de esos temas que rayan en la anécdota o en el chiste, pero que ya mirando la realidad son preocupantes. Entonces, lo que ocurre, Jimmy, es que tenemos una economía en donde todo está detenido, todo está represado. Los pequeños emprendimientos tienen que atravesar un vía crucis para que Ya. los productos que pudieran ser exportados y pudieran ser comercializados requieren pasar por una tramitología que realmente se los impide, Ya. porque no hay capitales para invertir en iniciativas, porque no se ha promovido la investigación, la ciencia y tecnología en el país. Entonces,
en un estado como el en el que nos encontramos, todos los pequeños emprendedores del campo, de la ciudad, y los grandes emprendedores también, los grandes industriales, piensan que esta es una gran oportunidad, porque ¿qué pasa? La estrategia de la China es en todos los países donde se han producido estos acuerdos internacionales, estos tratados de libre comercio, es que necesitan, Ajá. porque la China puede comerse todo y a todos. Mm. Hay países que están registrados en investigaciones académicas muy similares al nuestro, que han atravesado unas crisis económicas, sociales y políticas difíciles de contener, y por ahí, claro, el Fondo Monetario Internacional, los tenedores de deuda, los inversionistas, dicen, "Ay, esto no es negocio, aquí no podemos prestar dinero, aquí no podemos invertir, Claro. aquí no podemos entrar". Bueno, recordemos, Gustavo, que el crecimiento de la China el año pasado fue el 5%, un crecimiento enorme. Tiene más preguntas Omar Jaén, disculpa la interrupción, Gustavo. Hola Gustavo, buen día. Claro Buena gente, sí. saludos. ¿Cómo Hola está? Omar, qué gusto Gustavo, saludarte. un saludo, feliz año, no nos habíamos visto el año anterior. ¿Cómo Igualmente, has estado? Gustavo, una igualmente, un consulta. abrazo. Y te lo pregunto con toda la sinceridad del caso. ¿Cómo no? Si el TLC fuera con Estados Unidos, ¿dirías exactamente lo mismo? En relación con las inversiones o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, opera la misma dinámica en el sentido de que él es el asociado, en este caso el Ecuador, debe prever situaciones que puedan ser perjudiciales en diversos campos, como los he señalado con el Tratado de Libre Comercio con la China, y establecer las reglas del juego para que no sea un tratado de libre comercio inequitativo. Eso es todo. Por eso decía, no hay que satanizar ningún TLC, hay que examinar el contenido detalladamente de lo que podría beneficiarnos y de lo que nosotros podemos ofrecer, sin que eso provoque una serie de circunstancias que podrían afectar a la población. Por ejemplo, la competencia desleal. Si los productos que viniesen en ese caso, en el ejemplo que tú me pones de parte de los Estados Unidos, no generan una competencia desleal con el Ecuador, bienvenidos pues. Pero pongámonos a pensar lo que ya ha ocurrido con el Ecuador y con la China en la primera oleada de ciudadanos provenientes de ese país durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, que establecieron negocios y comercios que aparentemente no iban a producir ningún impacto en la economía nacional, no iban a generar una competencia desleal con los comercios similares establecidos aquí en el Ecuador. ¿Y qué ocurrió? La capacidad de producción que tiene la China es gigantesca y consecuentemente sus productos pueden ser o muy buenos, medianamente buenos o muy malos. Pero cuando llegan a un país tan pequeño como el nuestro, lo que ocurre es que quiebran nuestros comercios, quiebran nuestras tiendas, quiebran a nuestros textileros, quiebran a los pequeños emprendimientos en una serie de campos productivos. Eso es lo que ocurre porque la China tiene esa enorme necesidad de proveerse de infraestructura y de insumos para poder sostener su crecimiento y el desarrollo del que hablaba Jimmy. Ahora, Gustavo, hay otro tema que también hay algunos especialistas que están encendiendo las alarmas, que es la importación de basura, de residuos. Por ejemplo, es un tema que también, muchos se están enfocando en la parte económica, ¿no? Unos dicen, no, nos va a traer divisas, otros dicen, no, va a afectar a nuestra producción nacional, pero hay otros que son un poquito más subterráneos, pero están diciendo, ojo con la importación de desechos. Que ojo, nosotros ya estamos importando desechos de Estados Unidos y de la propia China. Así es. Claro que sí. Nosotros somos como país incapaces de gestionar nuestra propia basura. ¿Sí? En distintas ciudades este tema ha sido crítico a lo largo de los años. Y de Estados Unidos hemos importado en el último tiempo 60,000 toneladas de basura. Sí. Y ocurre que las personas, que los empresarios que participaron junto a Lazo y ahora permanecen alrededor del nuevo régimen, muy entusiasmados con este tratado de libre comercio, dicen no se preocupen, no pasa nada. Está expuesto, está escrito en el tratado de libre comercio como una posibilidad de que la importación de insumos que pueden ser reciclables
para efectos de los espacios de producción o de comercialización donde intervenga la China a partir de ese Tratado de Libre Comercio, pudieran llegar al país y deben ser tratados de una manera sumamente apropiada para que no generen el tipo de problemas que tú estás señalando. Entonces no se preocupen, porque esa es una posibilidad. No se preocupen. Si está escrito en el Tratado de Libre Comercio, es porque sabemos que eso es lo que va a pasar. No, y aparte es que ese es un negocio, no es solamente por deshacerte de la basura, sino que hay empresas que se dedican a llegar a un país, coger la basura y mandarlo a otro. Es uno de los negocios más lucrativos que uno pueda imaginarse. El tratamiento, importación, producción y tratamiento de reciclos sólidos. Es un negociazo, como se dice internacionalmente. Discúlpame que interrumpa y que me cruce con mi compañero Omar, pero déjame ponerme como abogado del diablo, que yo creo que hay mucha gente que estará viendo y dice, bueno, pues no puede ser todo malo. Es un mercado de 1.700 millones de personas, ya son 1.700. Los chinos se han reproducido muchísimo. 1.700. No, es un pueblo que crece y crece conforme crece su economía también. Pero algo bueno debe de tener, Gustavo. ¿Qué es lo rescatable de ese tratado? A ver, si es que nosotros lográsemos, parece que a estas alturas es difícil, pero no imposible, renegociar algunos de los términos que están contenidos en ese Tratado de Libre Comercio relativos a la flexibilización que los chinos han logrado que se establezca jurídicamente como condición para asociarse con nosotros, y que esa flexibilización no sea tan grave, tan abierta, y podamos nosotros establecer controles para la importación, para la exportación, para los incentivos en tecnología, para la creación de fuerza de empleos, que no afecten las relaciones laborales o las leyes laborales ya establecidas y que han generado derechos para los ecuatorianos. Perfecto, pero parece que no hay ese interés por parte de las autoridades ecuatorianas. Eso es lo preocupante. Entonces, en la crisis económica en la que estamos, es evidente que podemos, si es que se flexibilizan los controles y la China nos dice, traigan lo que quieran, que nosotros lo consumimos, vemos eso como una oportunidad de salvación, de incentivar la reactivación de la economía y de que nuestros propios emprendimientos puedan funcionar y puedan venderse en ese gigantesco mercado. Lo que ocurre es que para ello nosotros necesitamos, insisto, que primero cambien las condiciones y las restricciones que existen en nuestro propio país en relación a la capacidad y a la posibilidad, primero, de contar con un capital que pueda ser invertido para generar la exportación o la importación que en nuestros emprendimientos sea factible. Gustavo, la última de mi parte para cerrar la entrevista. Mira, a ver, hemos analizado pros, contras y todo. El tema es que en estos momentos el TLC está en la Asamblea. Se necesitan 70 votos. Hasta el momento, oficialmente, los únicos bloques que han dicho no, vamos a votar no, es la RC y Pachacuti. Entre los dos son 56 votos. Entre los dos. De ahí hay un tramo de asambleístas que al parecer están en distintas bancadas, unos en ADN, otros en Construye, otros independientes que también están con sus peros. Lo cierto es que si Henry Kronfle suspendió la votación es porque no había los 70 votos, definitivamente. Sí, o sea, no nos demos las vueltas. El tema es que no me imagino la presión que han de tener esos 6, 7, 8 votos que faltan para llegar al número mágico de 70 para que cambien su posición. Lo cierto es que ahorita la Asamblea vota o se aprueba o no se aprueba y no se puede cambiar una coma. Una coma se puede cambiar. ¿Qué se propone desde los sectores que están diciendo no a este TLC? ¿Que se vuelvan a sentar a negociar? ¿Que arranquen de cero? ¿Qué posibilidades hay? A ver, dos cosas que contiene tu pregunta. La primera, efectivamente debe existir desde hace tiempo un lobby por parte de ciertos empresarios ecuatorianos o de ciertos intereses políticos que aupan esos intereses comerciales que necesariamente deben tramitarse dentro del legislativo.
La propia República Popular China, yo conozco muy de cerca eso y muchos ecuatorianos lo conocemos, habrá establecido sus propias conexiones y habrá hecho lo que tiene que hacer en materia de lobbying para que este acuerdo cuente con los votos necesarios y se vote favorablemente y empiece a funcionar. Ujú. Sí, entonces yo no tengo mucha confianza en el patriotismo de los legisladores y tampoco en la visión, más que una visión política, en la visión de país. Porque para firmar ese tipo de tratados, para apoyar ese tipo de tratados a ojos cerrados, lo que hay que hacer es mirar el futuro del país, el futuro del medio ambiente del país, el futuro económico del país y las consecuencias que pueden acarrearse. Y eso no aparentemente en la Asamblea es difícil que ocurra. Gustavo, una ¿sí? cosa complementaria. Productos como el banano, los camarones, que se están exportando hace años, no tienen problemas, ni restricciones, ni beneficios, ni nada, ¿no? ¿O sí? Así es. Entiendo que no. Lo que había antes, hace muy poco tiempo, y precisamente era en función de, quieren negociar, negociemos, pero para que nosotros abramos los candados, decían los chinos, de ciertos productos, por ejemplo, los camarones. Y aquí sabemos qué grupo está o qué grupos están muy interesados en manejar ese tema y lograron establecer un contacto con la República China para que abra esos candados a las exportaciones de camarón nuestro, porque lo habían prohibido ese asunto, pues se negociaron otros temas y ahora tenemos al Ecuador como uno de los grandes proveedores de camarón para la China, y ahí la China ya no dice absolutamente nada. Con otros productos ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pueden hacer las organizaciones o aquellas personas o colectivos ciudadanos que se han opuesto a esto? Miren, en la Asamblea ni siquiera fueron recibidos. Estamos hablando de un centenar de organizaciones que pusieron de manifiesto cuáles eran sus preocupaciones alrededor de este tema, incluso con experiencias ocurridas en otro país y que están consignadas en las propias Naciones Unidas. O sea, el incumplimiento de los tratados de libre comercio, la afectación a las economías de los países por inversiones que se realizan en infraestructuras gigantescas con costos impagables luego de deuda que han quebrado economías de otros países y que terminan negociándose a través de la cesión de soberanía por parte de esos estados. O sea, esto no es un cuento chino, esto es una realidad muy preocupante. Pero lo que va a ocurrir muy probablemente, y yo lo voy a lamentar muchísimo como muchos ecuatorianos, es que ese TLC se firme en las condiciones en las que está. Inicialmente quizás genere esa promoción de apertura y esa ilusión de que nos va a ir muy bien, pero a costa de que qué es lo que lo que nos va a ocurrir, y ya nos está ocurriendo, y eso no tiene precio. Es una situación muy preocupante, y seguramente esos movimientos sociales, esos colectivos y la propia ciudadanía, lamentablemente, como ha ocurrido en otras naciones, se dará cuenta demasiado tarde. Bien, muchas gracias a Gustavo Ich, director de Reporte Global, consultor político y experto en comunicación de gobierno. Buen día, Gustavo, gracias, muy amable.